Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Nada en esta guerra ha seguido o sigue aparentemente el camino de la lógica. Irán atacó ayer una base en un país que es su aliado, una base de Estados Unidos en Qatar. Lo hizo para responder, por dignidad, eso dijo, y después de una multitud de amenazas a los bombardeos que previamente había hecho Estados Unidos sobre sus instalaciones nucleares, pero atacó sin intención de hacer daño. Avisó de la maniobra y además la moderó, apenas 6 misiles sin casi consecuencias. La respuesta de Estados Unidos pasó primero por minimizar un ataque que realmente era pequeño, pero sobre todo por anunciar esta noche un confuso alto el fuego que, según Donald Trump, entró en vigor hace exactamente 2 horas, pero que se ha conducido por un camino de contradicciones. Primero, Irán negó que existiera tal acuerdo. Acto seguido, el mismo ministro, el de Exteriores, vino a decir que si Israel detenía los ataques, ellos lo harían también. Y finalmente, anunció en su televisión estatal el alto el fuego, pero como una imposición que le habían hecho a Israel. La noble nación de Irán impuso un alto el fuego al enemigo sionista. Y en cambio después del anuncio, siguió bombardeando. Ha matado al menos 5 personas al sur de Israel. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Desde las 6, que es cuando Trump fijó el inicio del alto el fuego, es cierto que no ha habido ataques, pero con este curso de los acontecimientos, ¿ante qué estamos exactamente? Vamos a optar por la prudencia y a esperar a comprobar si este alto el fuego anunciado por Trump y también por la televisión iraní se consolida, pero lo que parece es que tenemos señales claras de desescalada después de estos días de tensión bélica en Oriente Medio. Determinante en esto la opción elegida ayer por Irán para responder al ataque contra sus bases nucleares. Una respuesta muy medida, muy calculada contra la base norteamericana de Qatar, que no dejó víctimas ni daños y encima contó con aviso previo. Una base en un emirato con una relación fluida con Irán, un aspecto clave que señalaba anoche en Hora 25 Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Complutense. Y no lo olvidemos, mucho más importantes, comparten ambos la explotación de una de las principales reservas de gas del mundo, por lo tanto siempre ha apostado por llevarse bien con Irán. Quizás la única explicación que le podemos encontrar es precisamente esa interlocución tan fluida que tiene con Qatar. Ha hecho precisamente que el ataque sea cosmético, que no haya causado víctimas y les permite, obviamente, salvar la cara, ¿no? a todos. A todo esto se suma la voluntad de Israel de acabar con su ofensiva contra Irán en pocos días, coincidiendo con el calendario extraoficial de 2 semanas que Israel se dio de plazo para completar esta ofensiva. En cualquier caso, prudencia, como decimos, Ángeles, porque los ataques han continuado esta madrugada. De hecho, hay al menos 5 muertos en un ataque iraní al sur de Israel. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Fue ese primer mensaje de Donald Trump el que sirvió para el anuncio del alto el fuego. En Washington han dado por hecha una tregua que durante horas las bombas desmentían, aunque incluso, como decíamos, las horas han sido difusas. El hecho es que Trump se ha visto publicando un segundo mensaje que hablaba de paz y de amor entre 2 países que en ese momento se estaban bombardeando, y a la 1 de la mañana, hora de Washington, ha reaparecido para decir que la tregua ya estaba en vigor y que la respetaran. Bayo, buenos días. Buenos días, y por favor no la violen, ha escrito en mayúsculas Donald Trump hace menos de una hora en su red social, la misma, Truth Social, en la que esta madrugada anunciaba ese acuerdo de alto el fuego que, según Trump, llega después de que Israel e Irán hayan acudido a él, a Donald Trump, en busca de paz. Una tregua que, según el Jerusalem Post, el presidente estadounidense ha negociado gracias a la mediación del emir de Qatar y que, como decías, ha entrado en vigor a primera hora de la mañana, aunque hasta el último momento los ataques han continuado. Escuchamos el sonido de las sirenas y los escombros en Beersheba, donde, como nos decía Pablo, al menos 5 personas han muerto en el ataque iraní contra un edificio en esa ciudad del sur de Israel. Otras 9 personas han muerto, según conocemos ahora de fuentes de Reuters, en Irán a lo largo de la madrugada en diversos ataques cometidos por parte del ejército israelí. Lo cierto es que ese acuerdo, que ha entrado en vigor, según dice Donald Trump, está de momento rigiendo solamente para Irán. Israel debería sumarse a él a partir de nuestras 6 de la tarde, y si ambas partes respetan la tregua durante otras 12 horas, Trump asegura que la guerra habrá terminado. Pues envuelta en esta confusión externa propiciada por Estados Unidos y en la interna, también íntimamente ligada a Donald Trump, hoy empieza oficialmente la cumbre de la OTAN. La idea era emplear este encuentro sobre todo para el asunto fundamental que los socios discuten desde hace meses:
cuánto gastar en defensa, pero empieza solo unos días después de que el principal contribuyente, Estados Unidos, bombardeara a un país en guerra con un tercero. Y a la espera de saber si esa tregua de hoy es real y es resistente, lo ocurrido en Oriente Próximo se cuela en la cita y el secretario general de la Alianza se centra también en esto, en defender a Estados Unidos. En La Haya está el corresponsal de la SER, Enrique García Pozo. Buenos días. Buenos días. Formalmente no está en la agenda de los 2 días de la cumbre que comienza esta mañana en La Haya. El asunto central será garantizar la seguridad de la OTAN en los próximos años. Eso recalcaba ayer el secretario general, pero la cumbre comienza con ese contexto de fondo, la escalada en Oriente Medio y la implicación de Estados Unidos. Para Rutte, los bombardeos estadounidenses no violan el derecho internacional y asegura que la prioridad debe pasar por que Irán no desarrolle una bomba nuclear, algo que, según el secretario general, comparten todos los aliados. Para Rutte hay una conexión entre Irán y Rusia, en tanto que Teherán está implicado, asegura, en la agresión a Ucrania. Rutte defiende que la integración de Ucrania en la OTAN es un camino irreversible y ha confirmado que solo los europeos y Canadá han enviado a Ucrania 35.000 millones de euros en ayuda militar en lo que llevamos de año. Acerca del porcentaje del PIB en gasto en defensa, ayer, por si hacía falta más, hubo confusión también a partir de estas palabras de Mark Rutte. Dijo Rutte, y es literal, que España cree que puede alcanzar los objetivos con el 2,1%. La OTAN está convencida de que tendrá que gastar el 3,5%. Lo dijo después de que Sánchez hubiera presentado en público esa carta por la que se ofrecía flexibilidad a España. Y la flexibilidad sigue vigente. Lo que el gobierno ha logrado es que la OTAN acepte desvincular los objetivos que ya han pactado los países de los porcentajes de gasto. Es decir, cada país ha comprometido a aportar una serie de recursos, por entendernos. Por ejemplo, España aportará tantas fragatas de guerra o aviones de combate. Esos objetivos están marcados, pero son secretos, y España cree que puede alcanzarlos gastando solo el 2,1%. Rutte dice que él, en cambio, cree que para llegar van a necesitar más. Pero el hecho es ese, que la flexibilidad para llegar al objetivo existe, y por eso el gobierno dice que en las palabras de Rutte no hay ninguna contradicción. Había un interés del gobierno en todo este episodio que también tiene que ver con la política interna, porque estas declaraciones y la decisión de plantarse ante la OTAN llegaron cuanto más deteriorada estaba la relación del gobierno con sus socios, con la legislatura zarandeada. Y eso sigue, el entusiasmo de los socios estando en cuestión, de manera que hay varios que ven una oportunidad en este contexto para pedir más, algo más que negarse al 5% del gasto. Izquierda Unida recupera la posibilidad de salirse de la OTAN y Podemos, ya en otra pantalla, acusa al gobierno de mentir, algo que ayer volvió a hacer también el Partido Popular. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es bien sabido el rechazo que provocan los partidos a la izquierda del PSOE el aumento del gasto en defensa. Así que todos sostienen que el hecho de que Sánchez se niegue a ese 5% es una buena noticia. Lo contrario, dicen algunos, haría inviable mantener la coalición. Pero lo que sí que están haciendo es aprovechar el paso que ha dado Sánchez para pedir más. Sumar dice que no puede ser que Estados Unidos utilice las bases de España mientras ataca a Irán. Las bases militares en España no van a servir al vasallaje de Trump bajo ningún concepto. Es lo que le han trasladado al Ministerio de Defensa. Y en Izquierda Unida van más allá y recuperan una demanda histórica. Es urgente que España empiece el proceso de salida de la OTAN. Exigen además el desmantelamiento de las bases. Y en Podemos es una tomadura de pelo. Dicen directamente que Sánchez está engañando a los españoles y que lo que van a hacer los líderes en la cumbre de La Haya es repetir la foto de las Azores. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Tampoco nadie entiende muy bien dentro del PP qué hace el PP ahora que su líder, Núñez Feijóo, ha decidido desde Es Radio sumarse a su expresidente José María Aznar en la advertencia de que España pudo sufrir un pucherazo en las últimas elecciones generales. Por tanto, está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. Y por tanto, Aznar hace un ejemplo bastante sensato. Oiga, si uno ha robado una joyería, ¿por qué no puede robar un banco? Y que ese pucherazo lo pilotó Pedro Sánchez. Entonces, en aquellos días previos a la votación, también Díaz Ayuso sembró dudas sobre el voto por correo. El caso es que se votó, y esas elecciones amañadas, según esta parte del PP, las ganó el PP. Y Sánchez, después del amaño, tuvo que pactar con Junts, y el PP le acusó de traición al país. Por eso crecen los silencios y las preguntas en privado dentro del partido, básicamente una: ¿por qué Feijóo saca esto ahora? Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Como si fuesen ajenas
ajenos a las dudas que Aznar y Feijóo horas después habían levantado sobre la limpieza de las elecciones del 23J y el voto por correo, en Génova ni se dieron por enterados ni quisieron parar esa teoría. Una teoría, por cierto, asumida sin ninguna prueba de ello. Porque preguntado una y otra vez por esa idea de Feijóo de crear un grupo de trabajo en la Junta Electoral Central para vigilar este proceso, entre los dirigentes del PP ha reinado el desconocimiento por un lado. No tengo más información, no tengo información adicional que apuntarle. No tengo más información. Yo creo que el presidente Feijóo ha sido suficientemente claro y como yo no puedo añadir nada, pues no le voy a engañar. Pero también el sustento de una idea que pasa, según Borja Semper, por el fraude electoral. Nosotros confiamos en los funcionarios y confiamos en el sistema. De quien desconfiamos profundamente es de este gobierno. Y singularmente desconfiamos de personas que han acreditado su moral disipada o su ética inexistente como doña Leire. Y por lo tanto lo que hacemos es preguntar. Sin que nadie en Génova supiese responder ante las preguntas de los periodistas, pero a la vez alimentando unas teorías de Aznar y de Feijóo que algunos dirigentes populares dicen no entender, en un momento añaden en el que es innecesario. Porque esta nueva preocupación del PP por la limpieza del sistema electoral español se produce en pleno escándalo de corrupción por el caso de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo y cuando se producen de nuevo los desfiles hacia el juzgado para declarar. Ayer lo hicieron ante el Supremo José Luis Ábalos y Koldo García. Del segundo ya les contamos que su estrategia pasaba por no declarar y así fue. El primero, el exministro, pasó a encontrarse mal ante el juez y en una declaración errática dijo no reconocerse los audios. Así que lo que decía su entorno, que pensaba colaborar, de momento se esfuma y a pesar de eso el juez los ha dejado a los dos en libertad provisional. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El exministro José Luis Ábalos no se reconoce en los audios que grabó su asesor Koldo García, ni en el sonido de la voz, ni en el contexto de las conversaciones. En una declaración de poco más de una hora, negó ante el juez haber intervenido en adjudicaciones públicas y alejó la idea de que lo hiciese Santos Cerdán, un compañero de partido que dijo no tenía por qué tener influencia en el ministerio. Mientras, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar después de haber intentado aplazar sin suerte la comparecencia. Las acusaciones populares pidieron para ambos prisión provisional, pero el juez no ve riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas que la justifique actualmente, así que les dejó en libertad con las mismas cautelares que ya tienen. Hoy declaran en la Audiencia Nacional varios testigos relacionados con el enchufe de la exnovia de Ábalos en dos empresas públicas y el día 30, ya en el Supremo, será el turno de Santos Cerdán. Ayer además supimos que Compromís, después de semanas preguntándose por su futuro, había decidido llegar a la conclusión de que una de sus corrientes internas abandona Sumar. Més Compromís rompe con la coalición con la que se presentaron a las generales, así que una de los dos diputados de Compromís se pasa al grupo mixto y es la segunda vez que Sumar adelgaza en menos de 2 años, porque ya antes se fue Podemos, de 31 diputados en julio de 2023 a 26 ahora. Radio Valencia, José Forés Romero. Así lo marcaba el resultado de la consulta organizada por el Consell Nacional de MES, que buscaba mayor autonomía en su acción política. La secretaria general de MES, Amparo Piquer, asegura que además podrán vigilar mejor la corrupción en el PSOE. Amb tota la corrupció del PSOE és més important que mai tindre tots els mecanismes de control parlamentaris al govern. Por su parte, fuentes de Iniciativa, la segunda pata de Compromís, aseguraban a la SER que el diputado Alberto Ibáñez iba a seguir en el Grupo Plurinacional Sumar porque consideran que la prioridad ahora mismo debe ser luchar contra Carlos Mazón y pedir explicaciones a Diana Morán, la secretaria general del PSPB, por la corrupción en el PSOE. Y creen que más allá de eso es desviarse del objetivo y contribuir al ruido de la política. Desde Sumar, fuentes de la formación, aseguran que respetan la decisión de MES y muestran su disposición a seguir buscando el acuerdo con Compromís para garantizar su presencia y su autonomía en el seno del Grupo Parlamentario Plurinacional. El Consejo de Ministros aprueba hoy las condiciones con las que se prevé endurecer al BBVA la operación para adquirir el Banco Sabadell. Lo hace con las críticas del BBVA, que se plantea incluso acudir a los tribunales. El Gobierno siempre ha hablado de que se trata de un sector estratégico, pero niega que esté cometiendo una intrusión política. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, después de semanas de análisis y de escuchar a otros ministerios como Trabajo o el de Consumo, Economía presenta hoy esas nuevas condiciones de la OPA del BBVA a Sabadell. A través de una consulta pública inédita, el Gobierno ha escuchado además la opinión de ciudadanos y de organizaciones para endurecer unos requisitos que deben justificarse en la defensa del interés general. Desde BBVA, ayer su presidente Carlos Torres criticaba la dilatación del proceso, confiando en que la operación se desatasque cuanto antes, decía. Cuanto antes los señores dueños, los accionistas de Banco Sabadell puedan tener
la capacidad de decidir si quieren o no quieren aceptar la oferta que les hemos presentado. Ese es el escenario en el que me anclo y es el escenario que contemplo y no contemplo ninguno. Ya con la luz verde de la CNMV a esas nuevas condiciones, en unas 2 semanas comenzaría el periodo en el que los accionistas del Sabadell deberán decidir si acuden o no a la OPA. Y el Gobierno ha decidido recuperar la propuesta de llevar a la península a los menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Es la principal reclamación que hacía el Gobierno canario y llega después de un acuerdo con el de España, que presentará esta hoja de ruta para cumplir con la orden del Supremo. Información de Nicolás Castellano. El Gobierno del Estado se compromete a asumir la acogida humanitaria de todos los menores solicitantes de asilo que el Supremo ha exigido que se haga cargo y que están en estos momentos en Canarias. Esos 1.100 niños pasarán al Sistema Nacional de Acogida Humanitaria en una figura jurídica que permitirá su traslado a la península con mayor facilidad, pero ojo porque todavía no está claro cuántos de esos niños se van a quedar en centros bajo responsabilidad del Gobierno de Canarias, aunque las plazas y la guarda la quedaría el Estado, tampoco cuántos pasarían a centros de nueva creación que podrían estar en el Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, que podrían ser hasta 250 plazas, o cuántos de los niños definitivamente pasarían a la península, que es el deseo del Gobierno de Canarias, por eso acudió al Tribunal Supremo, y también el del Ministerio de Política Territorial, que coordina la política migratoria del Gobierno. Migraciones ha hecho esta nueva propuesta, la respuesta definitiva que harán al Tribunal Supremo este viernes como última fecha. Y además la Guardia Civil investiga la aparición de hasta 5 cadáveres atados de pies y manos cerca de las costas de Ibiza y Formentera. La principal hipótesis con la que trabajan es que se trata de muertes violentas, de asesinatos de personas migrantes durante la travesía que hicieron entre Argelia y Baleares. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.